Regresamos con más de Despierta con CDN. Tenemos el gusto de presentar ahora vía Zoom a nuestro querido amigo Raúl Vaz, abogado, experto en comunicación, marketing digital. Raúl, gracias por estar con nosotros. Interesantísimo el estudio que han sacado adelante en Engage con respecto al equipo que acompañará al presidente de la República, Luis Abinader, en estos próximos 4 años. No sabemos si se van a quedar todos, pero por lo menos los de arrancada. Querido amigo, ¿cómo estás? Catherine, muy buenos días a ti, a todos los que nos están viendo, por supuesto también a Yulisa y a Nelson. No tienen idea cómo me encanta poder comenzar este viernes aquí en CDN, que ustedes saben, también es hogar para mí. Entonces, la verdad es que estamos bastante contentos de poder además presentar este informe que ha causado bastante interés en toda la población. Así es, Raúl, hablemos de él, para los que no lo hayan visto. ¿Cómo ustedes desmenuzan este equipo de gobierno y cuáles son los principales highlights, los principales títulos que podemos resaltar de él? Bueno, mira, el informe surgió como una necesidad justamente de empezar a analizar las cosas desde otra perspectiva, porque se estaba analizando perfil por perfil. Entonces, muchos se aplaudían, otros no tanto. Pero ustedes saben, ustedes como líderes de opinión, como periodistas, saben que uno no puede nada más ver las cosas desde un ángulo, tiene que verlo desde diferentes perspectivas. Y dado que el presidente Luis Abinader es una persona que no había estado en el gobierno, había estado, su participación como tal en el sector público había sido como oposición, pero nunca había estado en el gobierno. Como empresario, uno se fija mucho en la capacidad que uno tiene como equipo. Entonces dijimos, vamos a analizarlo desde un punto de vista integral como equipo. Y tomamos como referencia todos los nombramientos que se dieron por Twitter previo al 16 de agosto, siendo el último que analizamos el de la hoy procuradora Miriam Germán. Entonces, cuando se nombra a Miriam Germán, ya tomamos todos estos perfiles de ministros, fueron ministros, un par de directores generales de instituciones relevantes como la DGI, como la Dirección General de Aduanas, que digo, no es que las otras no sean relevantes, pero esas son, digamos, los grandes recaudadores del Estado. Entonces los nombró antes del 16 de agosto. Entonces tomamos esos y decidimos analizarlos desde un punto de vista de su experiencia, bueno, antes que nada género, su experiencia en el gobierno, porque había muchos que ya habían estado en el gobierno, pero otros muchos no tanto. También analizamos su educación y algo que venimos haciendo ya desde hace varios años, sus perfiles en redes sociales. ¿Cómo llegan al gobierno estos personajes, que muchos de ellos no habían estado en el gobierno, y cómo llegan en sus redes sociales? ¿Son activos o no son activos? Entonces, eso fue básicamente lo que analizamos. Y otra cosa, la edad. La edad también fue un factor bastante importante que generó bastante revuelo. Raúl, cuéntanos cómo ha reaccionado la gente, la población, los mismos actores sobre los cuales ustedes hicieron el estudio, a los resultados que han arrojado, que por lo que veo han sido bastante interesantes. Pues mira, de entrada el tema de la edad. El tema de la edad como que generó una sorpresa, porque lo que hicimos una línea de tiempo y colocamos la gran mayoría de los que pudimos conseguir las fechas de nacimiento, solamente en razón de la verdad, y lo pusimos en el mismo informe, nos faltaron 6 de los funcionarios, pero con esto nos pudimos dar una idea bastante clara de dónde está la gran masa, y nos percatamos que el promedio de la edad son 58 años. Sí, 58 años es una edad muy buena todavía para estar trabajando y demás, pero no es tan el hecho de decir es un gabinete de jóvenes. No lo es. O sea, es un gabinete de personas donde el promedio de edad está en 58 años. Experimentados, vamos a decirlo así para que nadie se ofenda, ¿eh? Experimentados. No, pero espérame, a eso voy. Tenemos a la funcionaria con más experiencia, tiene 84 años. Correcto. Y la funcionaria con más futuro tiene 33 años. Ahí estamos hablando de un gap muy grande, pero la masa grande está, yo te diría, personas que nacieron entre los 50 y los 70. Entonces, ahí es donde tenemos el grueso, que ojo, son personas con mucha experiencia, o sea, personas que tienen experiencia en el sector público, en el sector privado, en ONGs, en instituciones educativas, pero en el gobierno hay muchos que no tienen experiencia de gobierno. O sea, de los 37 perfiles que analizamos,
23 de ellos han trabajado en el Estado y 14 vienen del sector privado. Cuando decimos que vienen del sector privado es que nunca han estado involucrados en política, lo cual ustedes saben tiene sus cosas buenas y sus cosas quizás y sus oportunidades. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo funciona el Estado, hay que saber cómo funcionan las instituciones públicas, claro. Y en este momento llegar a aprender no es una opción. O sea, ustedes han estado cubriendo todo este tema de la pandemia, de lo que estamos viviendo, y no quiero decir nueva normalidad, porque creo que ya no es nueva, ella es nuestra normalidad, y uno llegar a inventar puede llegar a ser un poco peligroso. Raúl, a favor de los funcionarios, nivel educativo muy alto. Incluso veo que un gobierno principalmente de tuitero, vamos a decirlo así, porque es el canal con mayor predilección, si lo vemos versus Instagram o algo así. ¿Qué quiero yo ver? Si esa cuenta abierta, activa, los funcionarios son activos o reactivos. ¿Ustedes midieron eso? Sí, bueno, eso se puede medir con su nivel de actividad. Pero vamos primero a analizar una cosa que hicimos con respecto primero a Twitter, porque creo que Instagram es una red que durante esta pandemia fue importante, pero no creció. Twitter venía en descenso y yo creo que esta pandemia le inyectó mucha energía a Twitter. O sea, personas que ya no estaban activas en Twitter o personas que no estaban en Twitter, muchas se reactivaron o se activaron en Twitter por el tema de la inmediatez. Pero lo primero que hicimos fue, dijimos, ¿quiénes son los veteranos de Twitter? ¿Quiénes son los más nuevos en Twitter? Y encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo que Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, fue el primero en entrar a Twitter. De todos los perfiles, fue el primero en entrar a Twitter en junio del 2008, ¿no? También hay quien puede decir que el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, también es uno de los veteranos, pero ¿qué pasó con él? Él cerró su cuenta personal, la que utilizaba, y abrió una destinada a la superintendencia de bancos. Entonces, no podemos ya catalogarlo como uno de los veteranos. Pero, por ejemplo, el nuevo, el ministro Limber Cruz, por ejemplo, entró en julio del 2020, hace un mes. Sí. Carmen Heredia entró en abril. Marco Arias entró en marzo. La misma vicepresidenta de la República, ella estaba en Twitter, pero era un perfil casi más que nada para ella ver lo que estaba pasando. Raúl, perdón que te interrumpa en ese punto. Me parece que ha sido impresionante lo que ha ocurrido con la cuenta de Raquel Peña. Pasó de no tener nada de actividad a ser primero la más efectiva, según este estudio de ustedes, con 72.8. Ese es un porcentaje, Raúl. Sí, bueno, cuando hablamos en Twitter, cuando hablamos de más efectivo, es aquel que le dan retweets. Sí, claro. Es aquel que obtiene retweets. Y la verdad, mira, vamos a verlo, viene de una campaña presidencial. O sea, viene de lo más movido que puede haber en la política, que es una campaña presidencial. Eso tiene mucho que ver. Ahora bien, también se enfocaron. O sea, vamos a hacer, y Catherine, tú y yo lo hemos hablado en repetidas ocasiones, no hay estrategia digital en República Dominicana a nivel institucional. Es muy, y lo que me preguntaba Nelson, es muy reactivo. Era, ponte la nota, anúnciate esto, pero no había una estrategia como tal. Al llegar la pandemia, todos, sin excepción, se dieron cuenta que no había una estrategia. Yo creo que el único que tenía una estrategia razonablemente bien marcada era el mismo presidente Luis Abinader siendo candidato, porque sí, recordemos que el señor lleva siendo candidato, directo o indirecto, desde el 2008, 2009, que manifestó su intención, que acabó como candidato vicepresidencial del 2012 es otra cosa, pero él fue el candidato en el 2016. Entonces, trae una cuenta, digamos, bastante estratégica, pero fuera de eso, los demás no traían una estrategia detrás y la pandemia a muchos los obligó a tener que ponerse las pilas, digámoslo así. No tener una estrategia, sino ponerse las pilas. Raúl, tenemos que ir cerrando. Yo quiero preguntarte.
¿Sí? Raúl, yo quiero preguntarte el impacto de los decretweets. Sí. Todo el mundo estaba atento porque como el presidente no había asumido, no podía emitir decretos, pero los tweets se convirtieron en decretos y para abreviarlo, mi amigo José Luis Mendoza lo ha bautizado como decretweets. ¿Qué impacto tuvo esto en la medida en la que se fueron distribuyendo antes de que el presidente tomara posesión? Impresionante. Una, porque no se había visto antes. Dos, porque es una forma original. Hoy en día me atrevo a decir que el electorado está esperando ver gabinete, nombramientos previo a la elección. Aquí lo vimos después de la elección, pero es un avance. ¿Por qué? Porque aquí estábamos acostumbrados a enterarnos el día de la toma de posesión. Y eso no gustaba. ¿Por qué? Porque en el 2012 nos prometieron cambio de equipo. Y cuando de repente tomaron posesión eran los mismos que estaban formados. Entonces, como aquí es oposición la que llegó, Twitter estaba encendido esperando esto y gustó mucho. La verdad fue una estrategia muy inteligente. Raúl. Fue una estrategia brillante. Sí. Para colocar sobre la mesa un tema quizás odioso para algunos, pero es la comparación, no puede quedarse fuera el expresidente de la República, Danilo Medina, muy tímido en redes sociales, más que todo en Twitter. Luis Abinader al parecer hará las cosas distintas. La pregunta es si será él mismo, al estilo Donald Trump, el que empezará a escribir todo lo que hará. No, yo creo que no. Yo creo que la estrategia de Luis Abinader, si bien nos ha mostrado que es un presidente que está dispuesto a tomar riesgos y a comunicar de forma diferente, yo no, de verdad, no creo que empiece a tirar tuitazos, sobre todo porque yo creo que el mismo presidente Abinader, si bien él tiene acceso directo a su cuenta, se deja asesorar y yo creo que se deja manejar por un equipo de profesionales, versus Donald Trump, que él es el que maneja su cuenta y párale de contar. No creo que llegue a ese nivel de... el presidente Abinader creo que se va a mantener en una forma para innovar, en una forma moderna, en una comunicación fresca, sería la palabra. Bien. Pero en ningún momento pondría en peligro su reputación o empezaría a escribir disparates, como bien podemos decir, de la cuenta de Donald Trump, que esa es la realidad. Bien, muchísimas gracias, Raúl, amigo, como siempre, por estar con nosotros. Raúl Vaz es ejecutivo de Engage, esta empresa que se dedica a análisis, marketing digital, en fin. Gracias, Raúl, amigo. Cuídate. Cuídense mucho.